Ante ese anuncio de nuestra Santa Madre de los efectos, las grandísimas ganancias, dice ella al final del capítulo 18, y más seriamente los efectos en el epígrafe del capítulo 19, que puso ella misma en la segunda redacción de la vida los títulos de los capítulos. Es un capítulo doloroso, como tiene también un dejo de pena esa parte de las quintas moradas, en donde la Santa Madre lamenta amargamente que almas llegadas aquí puedan caer en la infidelidad, en el pecado. Aún así, la Santa Madre anima aún después de la caída. Pero ciertamente es lastimoso y es feo, es inelegante, es desproporcionado, es chirriante que un alma a quien Dios ha concedido tan grandísima ternura, dice la Santa, se endurezca. Por eso unos a otros nos exhortamos al comenzar cada día. Nolite obdurare corda vestra. No queráis endurecer vuestro corazón. Para esto es el invitatorio, para invitarnos unos a otros, sino que lo hacemos tan legañosamente que no nos enteramos mucho. En el seminario una vez, a un seminarista que le tocó esa semana iniciar el invitatorio, dijo: Señor, ábreme los ojos. Y todos nos echamos a reír. Pues es que a veces con los ojos cerrados se abre mal la boca y el corazón, pero lo que hace falta es que el corazón no esté cerrado de antemano. No endurezcáis el corazón. Cuando Dios os probó, como a los de Meribá, pues aquí si el Señor nos ha enternecido, no nos endurezcamos nosotros, porque aquí el alma se halla bañada de unas lágrimas gozosas. Eso lo explica preciosamente la Santa Madre en las sextas moradas, el don de lágrimas, con aquella imagen incomparable de la alquitara. Pero aquí dice que hállase bañada el alma de estas lágrimas sin sentirlo, ni saber cuándo ni cómo las lloró. Mas dale gran deleite ver aplacado aquel ímpetu del fuego con agua que le hace más crecer. Era tanto ese baño de gloria para ella, que a veces al salir de la oración no le resultaba claro si había estado dormida o despierta, porque era tal perdimiento de sí misma. Y de verme llena de agua que sin pena destilaba con tanto ímpetu y presteza, que parece lo echaba de sí aquella nube del cielo, vía que no había sido sueño. O sea, cuando se convencía de que había estado despierta, era cuando se encontraba el rostro cubierto de lágrimas. Es la lluvia celestial, y la lluvia no hay quien pueda provocarla, por muy seco que esté el campo y mucho deseo que se tenga de agua. Es el Creador del cielo y de la tierra el que tiene que darla. Y aquí estamos en este punto. Queda el ánima animosa. Ahora empieza ya con los efectos, con las ganancias. Las lágrimas que dejan replegado sobre sí, encogido, pendiente de las cosas propias, apenado porque no me hacen caso o porque no sé, porque tengo pena, esas no vienen de Dios. Aquí queda el alma con grandísima ganancia, animosa, que si en aquel punto la hiciesen pedazos por Dios, le sería gran consuelo.
Allí son las promesas y determinaciones heroicas, la viveza de los deseos, el encomenzar a aborrecer el mundo, el ver muy claro su vanidad. Está muy más aprovechada y altamente que en las oraciones pasadas, y la humildad más crecida, porque ve claro que para aquella excesiva merced y grandiosa no hubo diligencia suya, ni fue parte para traerla ni para tenerla. Y aquí viene esa frase también muy conocida y muy citada de la Santa Madre, pero que no es tan fácil poder uno rubricarla con su firma si no está ya muy arriba en los grados de oración. Vese claro, indignísima. La que ayer nos decía, la que en el capítulo anterior, la Santa Madre nos decía, el alma se ve otra. En las quintas moradas, hablando de la mariposica, hanle nacido alas. 3 palabras. En el capítulo 18 de la vida se ve, o en el 17 me parece que era, se ve otras 3 palabras en las quintas moradas, hanle nacido alas, y aquí otras 3 palabras. Vese claro, indignísima. Bueno, ¿y cómo casan estas 2 cosas? Si el alma se ve llena de virtudes, precisamente se ve indignísima de que Dios la haya regalado así, de que la haya cambiado así, de que la haya dado alas, siendo ella un gusano, gusanillo de tan mal olor, se llamaba a sí misma la santa. Un gusano que no entendía más que de cosas de tierra, ni sabe de cosas de tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y ahora se ve enriquecida y tiene un sentimiento tan grande de su indignidad que eso le hace crecer la humildad. Vese claro, indignísima. Y viene la frase a la que me estaba refiriendo. ¿Por qué se ve claro, indignísima? La razón es preciosa y está dicha como solo Teresa sabe decir las cosas. Porque empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Ve su miseria. Otras 3 palabras. Ve su miseria. Si nos ventilásemos más, si abriésemos las ventanas del alma, si dejásemos entrar la luz que nos viene de Dios y de los demás, sobre todo de los superiores, porque, como dirá la santa en otro lugar, en el camino me parece de perfección, no me acuerdo ahora, nadie se conoce tan bien a sí mismo como nos conocen los que nos miran, si es con deseo de aprovecharnos. Y el superior te mira siempre con deseo de aprovecharte y de aprovechar la comunidad. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Tú no lo sabes todo, ni lo abarcas todo, ni tienes todos los datos. Déjate iluminar el alma, sé alma blanda, mansa, humilde y paciente. Y entonces entrará el sol y podrás ver los rincones que tienes que limpiar, el polvo que hay, las cosas que debes ordenar. Ahora, si estás siempre cerrada a tu propia carne, como decimos en Cuaresma, nos dice el profeta, no te cierres a tu propia carne, haced saltar los cepos. Esto es hacer saltar los cepos, esos cerrojos grandes que tenemos y que no permiten que nuestra alma se abra. Hay que ser transparentes, sencillos, descomplicados, naturales y dejarnos llevar. Y entonces vivimos
con más libertad, con más anchura interior, con más paz. Empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Está hablando aquí la Santa Madre del sol de justicia que ahora, después de la lluvia que ha hecho brotar las virtudes, brilla en el arco iris, que es el arco de la paz. Pero esa luz, como decimos, no viene solo directamente de Dios, sino a través de las mediaciones humanas. Recibamos la luz. Como no hay telaraña escondida, el alma ve su miseria. Y al ver su miseria, le parece una cosa de chiste, absurdo, tener vanagloria de nada, porque todo te lo han dado. Es ya por vista de ojos, dice la Santa, lo poco o ninguna cosa que puede. Porque es lo que le ha sucedido en esta oración. Ella ve que no ha hecho nada. Y por tanto, puesto que se lo ha dado a Dios todo, ¿qué ha de hacer sino amarle? ¿Qué ha de hacer sino amarle? Parece un eco de San Juan de Ávila. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué tienes tú que ver? Dice él en una carta. ¿Qué tienes tú que ver en la tierra? Sino tratar de amores con el Rey del cielo. Por tanto, todos se lo han dado. Su vida pasada se le representa y la gran misericordia de Dios con gran verdad. Es otro efecto de la oración, de la unión con Dios. Un impulso constante, espontáneo, suave, pero irrefrenable al agradecimiento. Cuando uno echa la vista atrás, aunque tenga 20 años, y no digamos más, no digamos si tiene 80 o 90, entonces ahí sí que todo se vuelve llorar. Y habrá mezcla de sensibilidad más o menos, pero sobre todo hay gratitud inmensa, porque todo han sido misericordias del Señor. Y dice uno, yo no he hecho nada. Lo poco que he hecho ha sido corresponder mal, y a eso me ha respondido el Señor todavía con más gracias. Antes, dirá la Santa Madre en otro lugar, antes me cansaría yo de ofenderos que vos de perdonarme. Todos son misericordias. Incluso aquellas veces que en ciertos momentos, cuando yo creía ser el artífice de mi santidad, me parecían puntos oscuros, capítulos que hubiese querido arrancar del libro de mi vida, cuando el Señor se me ha dado ya del todo, incluso eso lo considero una gracia suya, porque todo formaba parte de una historia de amor. Su vida pasada se le representa y la gran misericordia de Dios con gran verdad. Y entonces la oración es suave, no anda a caza del entendimiento, porque dice aquí con otro eco de Francisco de Osuna, del tercer abecedario espiritual, que allí ve guisado lo que ha de comer y entender. De sí ve que merece el infierno y que le castigan con gloria. Oh regalo de los ángeles, que así queréis levantar un gusano tan vil. Otro fruto, otro efecto, otra ganancia de esta oración. Permítanme la imagen un poco, en fin, no sé si decir ordinaria o pedestre, pero el alma se vuelve frutera, porque empieza a repartir la fruta. Tiene tanta y tan buena. Jan
florecido y han cuajado los frutos, que el alma se pone a repartirla. Puede entender claro que no es suya la fruta y comienza a repartir de ella y no le hace falta así. Tiene deseo de repartir con otros los tesoros del cielo que ella ha gustado y suplicar a Dios no sea ella sola la rica. O sea que la oración, cuanto más alta, cuanto más nos mete en Dios, cuanto más nos despega de la tierra y de nosotros mismos, más apostólica se vuelve. Y en una carmelita no podría ser de otra manera, puesto que es hija de Elías y de Teresa. La oración es una oración siempre también de intercesión. Querer que los demás gocen de esos regalos del cielo y suplicarlo mucho a Dios. Sobre todo por aquellos a los que tenemos particular obligación de encomendar o a los que confían en nuestras oraciones. Pero lo que hay que pedir para ellos sobre todo es esto. Hemos de gastar el tiempo, hijas mías, dice la Santa Madre a sus primeras de San José en el camino de perfección. Hemos de gastar el tiempo en pedir cosas que por ventura, si Dios se las concediese, tendríamos un alma menos en el cielo. Dice ella, yo me río de las cosas que vienen a pedirnos que encomendemos. Pues eso, lo que está en la mente de la gente, cosas humanas. Yo a veces digo a padres y a madres, si se preocupase usted una cuarta, una décima, una centésima parte de la colocación eterna de su hijo, como se preocupa de su colocación temporal. Usted ve que está preocupada de unas cosas de su hijo, que su hijo con la vida que lleva se va a ir al infierno. Pues la gente piensa nada más que de tejas abajo. Pero nosotros tenemos que pedir esto para las almas que se nos encomiendan, que gocen de Dios, en el otro mundo y en este. Y esta alma que ha llegado aquí comienza a aprovechar a los prójimos, casi sin entenderlo ni hacer nada. Los prójimos lo entienden, porque las flores tienen tan crecido el olor que les hace desear llegarse a ellas. Entienden que tiene virtudes y ven la fruta, que es codiciosa, querríanle ayudar a comer. Y es verdad, cuando se ve un alma santa, se convive con un alma santa, pues se percibe el olor y se ven los frutos de las virtudes. Y querría uno participar en esa floración y en ese banquete, querríanle ayudar a comer. Estoy recordando lo que dice el Santo Padre en la canción, me parece que es 17, del Cántico Espiritual. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores y pacerá el amado entre las flores. Y cuando comenta esto de corran sus olores, explica cómo son también por fuera las almas santas que han dejado entrar hasta el fondo al Espíritu Santo y el Paráclito, el austro, hace toque y moción en las flores de virtudes y dones que ha sembrado ya. Aspira por el huerto. Y dice el Santo Padre, estas almas, por la mayor parte, traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad por el sujeto de su íntima y familiar comunicación con Dios, que causa detenimiento y respeto a quien las mira. Así son las almas santas. Causan un detenimiento y respeto que no es distancia ni es miedo, pero trasminan a Dios y embalsaman con esa fragancia. Ella misma no se da cuenta, se dan cuenta los otros. Y codician la fruta, porque es muy buena, cuando te presentan un frutero muy bien servido, con esas
manzanas y frutas que parece que le han sacado brillo, y al lado otra de otro color y otra que no la has probado nunca porque es medio tropical. En fin, la fruta siempre se pone para engolosinar a la gente. Cuando llega a un hotel bueno ponen allí un cesto de frutas. Pues se codicia, parece que aunque no se tenga hambre en ese momento te llama la fruta. Pues esto igual, las virtudes llaman a agarrarlas también y alimentarme yo con ellas. Por eso aquí el alma santa se convierte no solo en una intercesora por su oración apostólica, sino en un despertador, no tanto por su ejemplo, porque no se preocupa de dar ejemplo ni testimonio, sino porque su unión con Dios trasluce a través de sus palabras y obras como por un fanal traslúcido. La fruta se ve. Y cuando el agua empapa la tierra de manera que ya no se seca más, porque claro, ese es otro punto, por mucho que llueva y que la tierra estuviese en una aridez agostada, pero al cabo de unos días esa tierra ya se ha empapado y se vuelve a ir resecando. Pero aquí, ¿cuándo queda el alma empapada sin que no se seque más? Cuando ha estado preparada esa tierra, cuando a la lluvia la han precedido, dice la Santa Madre que de sí misma podía decirlo y de qué manera, trabajos y persecuciones y murmuraciones y enfermedades, que pocos deben llegar aquí sin esto. Y entonces la tierra está cavada y mullida. En las sextas moradas, en el primer capítulo, lo expone largamente. Murmuración, incomprensiones, persecución de buenos, los confesores que no la entienden, todas esas cosas que pasó ella. Y que una carmelita descalza de tropa, que entra en un convento y se muere en ese convento y está hoy en la cocina y mañana en el torno y no hace más nada especial, pues no tendrá esas grandes persecuciones, ni esos grandes trabajos, pero de alguna manera el Señor se los dará. No dirán como de la Santa Madre, de esa carmelita escondida, no dirán que tiene los mesones de España llenos de hijos, como decían de la Santa Madre, que era de lo más bonito que decían. No, pero hay otro tipo de persecuciones que a veces el Señor permite dentro de la misma comunidad, sin que quien te persiga peque ni haga daño a nadie y piense que hace la voluntad de Dios, o noches oscuras, desolaciones, o permite el Señor que no te comprendan en algo, que no te comprendas tú misma, en fin, tienen que preceder trabajos interiores, soledades interiores. Tiene que haber el gusano tejido el capucho con obras de oración y mortificación, sin lo cual la azada no ha trabajado para cavar la tierra, y si la tierra no es labrada, solo lleva espinas y abrojos, dice el Santo Padre en un dicho de luz y amor. Para que la tierra sea labrada, ha de cavarla un azadón que tiene forma de cruz. Y entonces está mullida y la empapa el agua y no se reseca. Con ir muy desasida de propio interés, el agua se embebe tanto que casi nunca se seca. ¿Cuándo se vuelve a secar la tierra? Y quiere decir que en esta oración ha habido
bastante de ilusión o no ha habido la pureza de intención que tendría que haber llevado. ¿Cuándo se vuelve a secar? Si el alma no se quita de las ocasiones y si no es agradecida. Por eso es tan importante la espiritualidad del agradecimiento. Nuestra oración tiene que ser una oración descansada, una oración contemplativa, una oración esponjada, una oración apostólica, intercesora. Pero tiene también que ser una oración agradecida. Y que en la oración dediquemos largos ratos y horas a decir gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque yo no existía y me criaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. En fin, dar gracias por todo. Terminar diciendo como ese canto: ¿qué te daré por tantos beneficios? ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo, más quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que te repita lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor. Eso hay que decirlo constantemente, porque no tenemos boca, ni vida, ni fuerza para dar gracias a Dios. Por todo y por tanto. Ahora, si el alma se le olvida dar gracias, pues claro, si el Señor no ve, no porque se sienta desairado, sino porque dice, esto es inútil, y entonces retira sus gracias. Cuando no las reconocemos, ni las correspondemos, ni las agradecemos, el Señor retira sus gracias, no como una venganza, sino a ver si escarmentamos para volver a valorarlas. Dos motivos por los que se seca la tierra: que el alma vuelve a meterse en las ocasiones de pecar y que se le olvida dar las gracias. Y entonces, si el hortelano se descuida, el hortelano es el alma, y el Señor no torna a llover, dad por perdida la huerta. Claro, y el Señor no torna a llover si ve que nosotros no cultivamos los frutos. Dice, yo lo escribo porque me pasó, como siempre está humillándose la Santa Madre. Y es verdad que tardó en reaccionar a los principios de su vida de oración, un poco, pero ya quisiera yo para muchas almas, empezando por la mía, la tardanza de doña Teresa de Ahumada. Escríbolo para consuelo de almas flacas como la mía. Y aquí, como decíamos al principio, es donde ella, lamentando amargamente la caída de las almas que llegan aquí, sin embargo no deja de animarlas. Y dice, que nunca desesperen ni dejen de confiar en la grandeza de Dios. Aunque después de tan encumbradas como es llegarlas el Señor aquí, callan, o sea, caigan, no desmayen, si no se quieren perder de todo, que lágrimas todo lo ganan. Un agua trae otra. Resulta que el alma se ha inundado de agua, de gracias celestiales, de gusto y de consuelo de Dios. Ahora cae, se vuelve a meter en ocasiones, o se le olvida dar las gracias, o peca incluso, y pierde lo que tenía. No hay que preocuparse, incluso en ese caso tan triste y vergonzoso. La cosa tiene una solución: llorar. Llorar quiere decir arrepentirse, hacer penitencia, darse cuenta, pedir perdón a Dios con toda el alma. Llorar.
Puede haber lágrimas o no puede haberlas, lo normal es que también las haya, pero se puede llorar sin lágrimas físicas. Y entonces cuando se llora, se pide perdón, hay contrición, hay dolor de amor por no haber aprovechado las gracias de Dios. Ese dolor trae de nuevo la lluvia, o sea, las lágrimas, que son agua humana, traen el agua divina. Eso es lo que dice aquí la Santa Madre. Lágrimas todo lo ganan, un agua trae otra. Por lo tanto, hay que llorar por nuestros pecados. Digo que no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración con decir: si torno a ser malo, es peor ir adelante con el ejercicio de ella. Yo lo creo si se deja la oración y no se enmienda del mal. Mas si no la deja, crea que le sacará a puerto de luz. Que no es problema pecados, ni caídas, ni tentaciones, ni pobrezas humanas intrínsecas, ni limitaciones, ni psicologías más débiles. Que eso no es problema ninguno, hijas mías, que no hay que preocuparse ni angustiarse. Que hay que tener el ánima animosa a base de no dejar la oración. Y quien por dejarla perdió los bienes, fuerza es que para recobrarlos vuelva a ella, dice la Madre María de San José, Salazar. Y la Santa Madre lo dice aquí igual. No temo porque haya caídas. Y no se puede decir, es que si vuelvo a ser malo, es peor todavía ir adelante con la oración. No. Es peor si se deja la oración y no se enmienda del mal. Pero si no la deja, aunque tenga caídas, el Señor le llevará a puerto de luz. Mañana, quizás no. Pasado, tampoco. Al mes que viene, tampoco. Al año que viene, tampoco. El Señor puede permitir caídas, limitaciones, tentaciones, defectos de carácter, hasta el día último de la vida, para que te humilles y para que pidas perdón constantemente. Oh Jesús mío, ¿qué es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado, cuando vos por vuestra misericordia la tornáis a dar la mano y la levantáis? Como conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordias y su miseria, aquí es el deshacerse de veras y conocer vuestras grandezas. Aquí el no osar alzar los ojos. Aquí es el levantarlos para conocer lo que os debe. Aquí se hace devota de la Reina del Cielo para que os aplaque. Aquí invoca a los santos que cayeron después de haberlos vos llamado para que la ayuden. Aquí es el parecer que todo le viene ancho lo que le dais, porque ve, no merece la tierra que pisa. El acudir a los sacramentos, la fe viva que aquí le queda de ver la virtud que Dios en ellos puso, el alabaros porque dejasteis tal medicina y ungüento para nuestras llagas que no las sobresanan, sino que del todo las quitan. Espántase de esto. ¿Y quién, Señor de mi alma, no se ha de espantar de misericordia tan grande y merced tan crecida a traición tan fea y abominable? Que no sé cómo no se me parte el corazón cuanto esto escribo, porque soy ruin. Comienzo por aquí para enlazar con lo que habíamos dejado del capítulo 19 de la vida de la Santa Madre en el punto 9, porque hasta ella tuvo que escucharlo del Señor en la oración una vez, cuando rezando las horas recitó aquel versículo: Justus est Domine et rectum judicium tuum, que ella traduce tan donosamente: Justus est Domine, y tus juicios. Comencé a pensar cuán gran verdad era que en esto no tenía el demonio fuerza jamás para tentarme, de manera que yo dudase: tenéis vos, mi Señor, todos los bienes, ni en ninguna cosa de la fe. Antes me parecía, mientras más sin camino natural iban, más firme la tenía, y me daba devoción grande. O sea, cuantos más grandes son los misterios, más imposibles de entender para nosotros,
más dulces eran de creer para la Santa Madre y más firmes. En cosa de la fe, que alguien, contra algo de la fe que alguien viese yo iba, o por cualquier ceremonia de la Iglesia, me ponía yo a morir 1000 muertes. De cosas de fe no tuvo ella tentaciones, y de cosas de castidad tampoco, porque le fue a preguntar a una monja, una vez ya era mayor, y le dijo ella: mire, hija mía, yo eso lo siento no poder contestarle porque yo no he tenido en esos problemas ninguno. Bueno, pues era un ángel la Santa Madre, ¿no? Pero aquí dice, cuanto más difíciles eran de creer y más duros para la razón natural, más firme tenía yo la fe en esos misterios. En ser todopoderoso, quedaban conclusas en mí todas las grandezas que hiciérades vos, y en esto jamás tenía duda. Pues, pensando cómo con justicia primitíades a muchas que había muy vuestras siervas, y que no tenían los regalos y mercedes que me hacíades a mí, siendo la que era, respondístesme, Señor, sírveme tú a mí y no te metas en eso. Sobre la encarnación de Ávila hay una leyenda negra, como que aquello casi era un antro, un convento relajadísimo. Y no es verdad. Había mucha relajación, pero había mucha santidad junta. Y la Santa Madre dice, era casa a donde había muchas siervas de Dios. Santa Madre siempre era una descubridora de todo lo bueno. Era una mujer positiva, como se dice ahora. Siempre se quedaba con todo lo bueno. En las personas, en las situaciones, Por eso se hacía amiga de todo el mundo, hasta de los arrieros y de los mercaderes que la acompañaban y de todo el mundo, porque de todo el mundo apreciaba lo bueno. Pues como apreciaba también lo bueno de sus hermanas de comunidad, le decía al Señor, pero ¿cómo te vuelcas conmigo? Luego cuando ya estaba entre sus descalzas, dice, me confundía yo de verme entre aquellas almas tan limpias, cuando las veía en el coro alabando a Dios, me confundía. Hasta que la soberbia, pecado capital, del que proceden muchos, ¿cómo lo define el catecismo? Lo mismo que la envidia la define como tristeza del bien ajeno y alegría del mal ajeno, la soberbia es afán desmedido de la propia excelencia. Y claro, nunca tiene tope nuestra propia excelencia frente a los demás. Siempre la nuestra es superior. Y así no damos un paso. Hay que considerar a las demás superiores, porque nos pueden enseñar en todo. Y porque además cada una responde según las gracias que ha recibido. Y porque además tú nunca sabes si la otra pobrecita que ha tenido una salida de pata de banco, pues está tentada, o está enferma, o está un poco depre, o está, yo qué sé. Las demás siempre mejores. Y así la comunidad, pues es un cielo. Fue, dice la Santa Madre, la primera palabra que entendió hablarle el Señor. O sea, la primera locución imaginaria. Porque locuciones corporales solo lo tuvo dos, la Santa Madre, muy raras, y una era del demonio, un silbido raro, bueno, pero locución imaginaria, que fueron muchas y las otras intelectuales, la primera de todas fue esta. Ya veremos la primera visión en el capítulo 27, a ver si también nos da tiempo, que fue intelectual. Pero esta fue la primera locución, la primera palabra que entendió. Y así me espantó mucho. Dice que va a ver si consigue retomar el hilo, como yo también lo digo, porque ha salido mucho del propósito. Tendría que decir otras cosas y declararlas más. Dice, pero me voy a parar aquí porque bastante me he salido ya del hilo, que es lo encantador de ella. Casi no sé lo que me he dicho. Y ahora viene una frase encantadora, donde ya la Santa Madre pierde pie con el Padre García de Toledo,
Porque todo se lo está diciendo para que él recoja velas también. Y como le acaba de decir, sírveme tú a mí y no te metas en esto, para que él también se lo aplique. Y entonces ahora con un cariño entrañable le dice, casi no sé lo que me he dicho, no puede ser menos mi hijo, sino que a vuestra merced de sufrir estos intervalos. Mi hijo, le dice aquí. Antes era padre, vuestra merced, pero aquí ya pierde pie. Y entonces le trata maternalmente. Porque cuando veo lo que Dios me ha sufrido y me veo en este estado, no es mucho pierda el tino de lo que digo y he de decir. Plega al Señor sean estos mis desatinos. Basta ya para ver sus grandes misericordias, no una, sino muchas veces que ha perdonado tanta ingratitud. Y aquí hace una confesión de humildad de las muchísimas que brotan a los puntos de su pluma, según va escribiendo. Dice, a San Pedro le perdonasteis una vez por una traición, y a mí me estáis perdonando siempre. Porque ¿a dónde estaba? ¿A dónde pensaba, Señor mío, hallar remedio sino en vos? Qué disbarate huir de la luz para andar siempre tropezando. Y ahora hay otra de sus expresiones maravillosas. Qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio. Apartarme de estar arrimada a la columna y báculo que me ha de sustentar, para no dar tan gran caída. Ahora me santiguo y no me parece que he pasado peligro tan peligroso como esta invención que el demonio me enseñaba por vía de humildad. Cuidado, hijas mías, con la humildad de garabato, esa humildad de cabeza torcida y ojos en blanco y cara de beata y uñas de gata que enseña el demonio. Humildad soberbia, humildad de que te humillas, pero que no te humillen. Eso ya no, ahí no hay humildad ninguna. La humildad es cuando te dejas humillar, te dejas enseñar, no te disculpas, callas, sonríes, obedeces prontamente, eres paciente y mansa de corazón. Pero humildad de hacer cosas raras o decir que yo no valgo para nada o pensar esta oración no es para mí, o que es la humildad que está diciendo la Santa Madre, humildad soberbia, humildad del demonio. Poníame en el pensamiento que como cosa tan ruin, y habiendo recibido tantas mercedes, había de llegarme a la oración, que me bastaba rezar lo que debía como todas, más que aún, puesto esto no hacía bien, ¿cómo quería hacer más? Que era poco acatamiento y tener en poco las mercedes de Dios. Dice, tan peligroso le parece este ardid de Satanás, que dice la Santa Madre que es el principio de la tentación de Judas. Porque si lo hubiera seguido esa voz diabólica, hubiera acabado como él. El principio de la tentación de Judas es, según la Santa Madre, atarle las manos a Dios, como se las ató Judas a Jesús para que le perdonase, para que le amase. El principio de la tentación de Judas es no dejarse amar por Jesús. Y la carmelita que no se entrega a la oración, al silencio, a la mortificación, a la caridad fraterna del todo, lo que está haciendo es poner un dique al amor del corazón de Jesús. Por tanto, cuidado, no nos vayamos a ahorcar en nuestra propia soberbia. Miren esto, por amor de Dios, todos los que tratan oración. Miren qué buen remedio me daba el demonio
Y qué donosa humildad, un desasosiego grande. Esta es la humildad soberbia que inventa el demonio con la que nos quiere enredar. Producto, la falta de paz, la inquietud, el desasosiego, la tristeza. La humildad verdadera viene con paz. Es el ungüento de todas las heridas, dirá la Santa Madre en las Moradas. ¿Cómo había de sosegar mi alma? Apartábase la cuitada de su sosiego. Ahora bien, ella dice que por lo que se puede acordar, porque de esto hace ya más de 21 años, claro, más o menos se está acordando cuando la curó nuestro Padre San José de aquella enfermedad misteriosa, poco después de entrar monja, tenía en torno a los 25 años, pues de ahí se está refiriendo ahora, que es cuando volvió a la oración, ya no la dejó. Dice, ahora me acuerdo que nunca pensaba dejar de estar determinada de tornar a la oración, mas esperaba estar muy limpia de pecados. Oh, qué mal encaminada iba en esta esperanza. Pues teniendo oración y lecturas, que era ver verdades y el buen camino que llevaba, y importunando al Señor con lágrimas muchas veces, era tan ruin que no me podía valer, apartada de esto, puesta en pasatiempos, con muchas ocasiones y pocas ayudas. ¿Qué esperaba si no lo dicho? Y entonces la despertó de esta situación de tibieza, de postración espiritual, un dominico. Tuvieron tanto que ver en su vida los dominicos. Eso los quiso tanto y les agradecía todo lo que habían hecho, porque este primero, que fue el padre Vicente Barrón, y sobre todo el padre Báñez, y el padre Pedro Ibáñez, como hemos dicho, y este García de Toledo, y el padre Yanguas, en fin, fueron muchísimos. Y entonces el padre Vicente Barrón, gran letrado, buscaba a los dominicos, porque luego también buscó a los jesuitas que estaban recién nacidos, porque tenían muchas letras. Los clérigos de entonces, los curas seculares, eran muy de misa y olla, apenas tenían estudios. Se distinguía alguno más, si era maestro, como entonces eran títulos parecidos al doctorado, por ejemplo el maestro Gaspar Daza. Pero vamos, el clérigo secular que buscó por encima de todos la Santa Madre y que valoró por encima de todos, incluso por encima de los dominicos, y que se escondió del padre Báñez para consultarle a este del que hablamos, era el santo maestro Juan de Ávila. Y no le conoció personalmente, pero hasta que no le aprobó el libro de la vida, y bastante lata que tuvo que dar, pobrecita mía, a doña Luisa de la Cerda, que venía por aquí cerca relativamente, más cerca ya de Córdoba, en las aguas de Fuentepiedra, un balneario que estaban por cerca de Antequera y relativamente cerca de Montilla, y entonces la Santa Madre intentó por todos los medios, pero le costó muchas cartas. Mire que se me va a morir, y se murió poco después, al poco de censurarle el libro de la vida, San Juan de Ávila. A San Juan de Ávila le valoró por encima de todos, porque sabía que era el padre de todos los santos del siglo XVI, pero no siendo él, quería letrados, y los letrados estaban en las religiones, estaban en los dominicos y estaban en los jesuitas, mucho más que entre los carmelitas. Los carmelitas valoró mucho al padre Gracián porque también tenía muchas letras, aparte de que era una persona encantadora y completa. Bueno, pues la que aquí quien aquí la encaminó a ella fue el padre Vicente Barrón, que la hizo comulgar cada 15 días, que entonces era una gran cosa, y entonces la Eucaristía la empezó a robustecer. Y como había perdido el camino, dice ella, aunque poco a poco, cayendo y levantando, iba por él, como no había perdido del todo el camino, mejor dicho, como no lo había perdido del todo,
Y el que no deja de andar y ir adelante, aunque tarde, llega. Esto lo dice el Santo Padre con otra expresión, que en este camino de espíritu el no avanzar es retroceder. La Santa Madre lo dice igual, pero al revés. El que no deja de ir adelante, por lo menos no retrocede, y aunque tarde, pero llega. Por tanto, mírese mucho el engaño del demonio. Está insistiendo en esta segunda parte del capítulo una vez y otra, y nosotros con ella ya terminamos. Mírese mucho el engaño, que es aprovecharse el muy traidor de la misma merced que Dios nos hace para tentarnos con que no la merecemos e ir aflojando en la oración. Porque a personas no crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni desasidas, no se puede asegurar que no se pongan en las ocasiones y peligros, por grandes deseos y determinaciones que tengan. Porque aunque esté un alma en este estado, no ha de fiar de sí para salir a combatir. Aquí son menester armas para defenderse de los demonios, y aún no tienen fuerzas para pelear contra ellos y traerles debajo de los pies. Este es el engaño con que coge el demonio, que como se ve un alma tan llegada a Dios y ve la diferencia que hay del bien del cielo al de la tierra y el amor que la muestra el Señor, de este amor nace confianza y seguridad de no caer de lo que goza. Y el alma se confía, se duerme en los laureles. Y el demonio le quita la desconfianza propia y empieza el alma a ponerse en los peligros y comienza la fruta sin tasa, dice la Santa Madre, a no reservarse nada, a malbaratar las gracias del Señor. Y esto no va con soberbia, sino que el alma no mira que aún tiene pelo malo. Recordemos al principio de los grados de oración que dice el alma es como la avecita que tiene pelo malo, como el plumón de un polluelo, que da un saltito y cansa y queda, pero todavía no puede volar. Pues aquí el alma no mira que aún tiene pelo malo. Puede salir del nido y sácala a Dios, mas aún no está para volar, porque las virtudes aún no están fuertes. No tiene la experiencia para conocer los peligros, ni sabe el daño que hacen confiar de sí. Esto fue lo que a mí me destruyó. Y para esto y para todo hay gran necesidad de maestro y trato con personas espirituales. Miren lo que ha hecho conmigo. Que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Sea bendito para siempre. Amén. Y alábenle todas las cosas.